Muchas gracias. Bueno, escuchamos completo el pronunciamiento de la Presidenta de la República y estamos enlazados con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes, para reaccionar ante esta situación como integrante del equipo de gobierno. Ministro Pérez Reyes, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está usted? Ministro, para abrir la conversación quisiera preguntarle si a usted como ciudadano la Presidenta lo convenció con esta explicación de que le prestaron los relojes Rolex. Por supuesto que sí. Mira, lo que ha hecho la Presidenta el día de hoy es hacer su declaración ante el Ministerio Público, como lo ofreció, y después de eso ha declarado a la prensa, ¿no? como también ofreció hacerlo, y como ustedes han visto, ella lo que ha hecho es, se ha disculpado ante el país por un error que cometió, claramente, y lo ha aceptado además. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, esperar que la Fiscalía siga haciendo su trabajo. Se han desvirtuado todos los temas vinculados a enriquecimiento ilícito que se planteó. Y bueno, y una serie de joyas adicionales que se hablaban de que ella tenía y que tenían que ver con miles de dólares, pues se ha demostrado que la verdad es joyería de fantasía, ¿no? Y que no corresponde, la verdad, evaluar esto como enriquecimiento ilícito, pero bueno, creo que es el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, ¿no? Ministro Pérez, como discurso político, puede ser que la Presidenta haya encontrado una estrategia de defensa, pero la Fiscalía está realizando una investigación, como usted bien lo menciona, por enriquecimiento ilícito, no solo por las joyas, no solo por los Rolex, sino también por su incremento patrimonial de al menos 432.000 soles en solo 2 años, desde que era ministra hasta que era presidenta. Y sobre eso no se ha referido la presidenta Dina Boluarte. Mire, ya sobre este tema ella se ha pronunciado hace unos días, en alguna declaración que hizo la prensa y también lo hemos hecho los ministros. Estamos hablando de una actuación que tiene que ver con su labor como presidente del Club Apurímac, en un tramo de ello, y luego en su actuación como ministro de Estado. Todos sus ingresos están bancarizados y estamos hablando de transacciones que tienen que ver con el funcionamiento y la operación del Club Apurímac, que representan montos aproximadamente mensuales encima de los 11.000 soles a efectos de la operación del Club Apurímac. Y luego, cuando ella ha sido ministra de Estado, pues ella recibe un sueldo de ministro de Estado que, digamos, se refleja en los ingresos que tiene. Es como si usted mirara mi cuenta o la de cualquier ministro. Va a observar mi sueldo abonado en una cuenta todos los meses. Correcto. Ministro, por lo que entiendo también desde Palacio de Gobierno se tiene la sensación de que con esto se pone un cierre al caso de los Rolex, más allá de que esto continúa en la Fiscalía. Pero, ¿cómo queda la ciudadanía con esta coincidencia de que precisamente fue el día del cumpleaños de la Presidenta cuando Wilfredo Oscorima compra el reloj? Digamos, esa coincidencia que podría ir naturalmente en contra de pensar que compró el reloj para prestárselo a la Presidenta y no para regalárselo como podría preguntarse cualquier ciudadano. Bueno, la Presidenta ya declaró que esto fue un error aceptar este préstamo y todo el proceso de investigación seguirá en la sede fiscal. Yo creo que lo que hay que hacer es esperar que la Fiscalía siga su proceso. Nosotros creemos que finalmente no hay causal para el enriquecimiento ilícito ni por la omisión de declaración de bienes en este caso. Y bueno, pero nuevamente esto está en el proceso fiscal y yo creo que hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo, ¿no? Y lo más importante es que este trabajo no se mediatice, ¿no? Sino que es un trabajo serio y que, que nosotros creemos que finalmente va a terminar concluyendo en que no hay ninguna razón por la cual plantear una figura de enriquecimiento ilícito por parte de la Presidenta. No solamente en el tema de las joyas, sino también en el tema de los ingresos, ¿no? Ministro Pérez Reyes, queda claro que el discurso de la Presidenta los ha convencido a ustedes como gabinete. Creo que no tanto a la opinión pública, pero finalmente es una percepción personal. Permítame cambiarle de tema. ¿Por qué ha renunciado hoy el señor Walter Tapia Sanabria, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional? Él no ha renunciado hoy, ha renunciado hace ya unas semanas. ¿Y por qué? Porque llegó una denuncia que planteaba que él no cumplía uno de los requisitos. O sea, el señor Sanabria es un profesional competente
que tiene una trayectoria como ex oficial de la Marina de Guerra del Perú y se ha desempeñado en distintas instituciones públicas, pero había un requisito formal vinculado al tema del inglés. Y entonces y lo que ocurrió es que cuando se hizo la evaluación en su momento, se pedía el inglés nivel básico, fue lo que se le pidió a él, y él fue además totalmente correcto y declaró que tenía ese nivel de inglés básico, pero el manual de clasificador de cargos planteaba que tenía que ser el nivel de inglés intermedio. Entonces, claro, ahí hay un incumplimiento que obviamente no es atribuible al señor Tapia. Él en un momento mencionó que tenía inglés intermedio, él declaró que tenía inglés básico, y más bien el error fue en el Ministerio de Transportes en aquel momento, estamos hablando de antes de mi gestión, que hicieron un informe evaluándolo con un manual de clasificador de cargos del 2018, cuando tendrían que haberlo hecho con el manual de clasificador de cargos del 2022, dado que la evaluación se hizo en junio del 2023. Ahora, eso va a implicar una responsabilidad para las personas que hicieron esa evaluación, sin duda. Correcto, pero coincide el momento de la salida de la cabeza de la Autoridad Portuaria Nacional con toda esta controversia generada por el interés de la Autoridad Portuaria Nacional de que se revise el contrato de operaciones del puerto de Chancay. Usted, o por lo menos como ministerio, ¿ven en esto una controversia que puede poner en riesgo la inversión privada, como se ha escuchado desde algún sector, sobre todo de precisamente la inversión privada, inversores, personas que muestran preocupación, gremios incluso que dicen, con esta actitud de la APN se puede poner en riesgo la inversión? ¿Eso no influyó en la salida del señor Tapia Sanabria? En absoluto. O sea, la salida del señor Tapia, como le digo, responde a este tema formal y que lo acabo de mencionar. Es un excelente profesional, pero estaba este problema formal, nuevamente no atribuible a él, pero que igual impacta en el tema de la legalidad de su designación. Pero el tema digamos, el que sea recurrido a un proceso judicial para declarar la nulidad del artículo 2 de la resolución directoral que autorizó el tema de la exclusividad para la operación de los servicios portuarios, tanto a la carga como a la nave, no es un problema que afecte los estímulos a la inversión, sino al contrario. Creo que es bueno mostrar que somos un país que respeta las reglas y que asigna permisos, habilitaciones, derechos sobre la base de normas, y por eso es que en la medida que la norma no permitía la exclusividad, esta resolución claramente se excedió de lo que la norma permitía hacerlo en el segundo artículo, no en el primero, que es el que permite la operación del puerto, porque la operación del puerto está plenamente asegurada, esa norma no ha sido derogada para nada, y de hecho va a permitir que el puerto entre en operación el mes de noviembre. Y bueno, lo que está ahorita discutiéndose en el Congreso, un proyecto de ley para permitir justamente, entre otras cosas, el que pueda hacer una operación de un puerto privado como este en condiciones de exclusiva, cosa que nosotros compartimos. Creemos que es saludable para que un inversionista privado pueda poner su dinero y brindar los servicios en exclusiva, dada el riesgo que asume cuando invierte. Y bueno, esperemos que pronto este proyecto esté aprobado, y lo que ocurrirá en este caso es que la empresa de Costco Shipping lo que hará es pedir pues una adecuación a la norma y pedir que se le permita, en el marco de esta modificación normativa que se está discutiendo, y pueda permitir la exclusividad, cosa que nos parece absolutamente razonable, ¿no? Ministro, ¿y no han pensado o no han evaluado retirar la demanda que ha hecho el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? A ver, lo que ocurre es que hay un tema de forma. Cuando una norma administrativa, que es el caso de la resolución, el artículo 2 de la resolución directoral, se equivoca o está errada, la administración pública tiene hasta 2 años para, de oficio, o sea, sin ningún proceso judicial de promedio, de disponer su nulidad y corregir. Lo que ocurre es que en este caso, cuando se hizo el cuestionamiento a este artículo, que fue en el mes de agosto, me parece, septiembre, por parte del señor Cercovich, ya había pasado los 2 años. Entonces, la única forma de declarar la nulidad de este artículo concreto es yendo al Poder Judicial, que es lo que establece justamente nuestra legislación. Entonces, si la ley se publica,
se aprueba y se publica, Ya se lo que dejaría sin ocurrirá efecto seguramente es que demanda, ¿no? se dejaría exactamente, Claro. se daría sustracción de la materia, ¿no? Que es lo que claro. correspondería. Si es que la ley es- ¿Podría decir, ministro, usted que está garantizada entonces la exclusividad de la operación para COSCO Shipping en el puerto de Chancay? Mire, en tanto no existe la ley en este momento no se lo podría asegurar. Lo que tenemos que esperar es que se apruebe la ley y una vez aprobada yo le podría decir que sí, podría haber exclusividad sin ningún problema para el COSCO Shipping. Correcto. Ministro Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista aquí en Latina Noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Temoya. Gracias, ministro. Ajá. Ahí estábamos entonces con la reacción de gobierno. Declara el ministro Pérez Reyes, declara hace unos minutos también el ministro Eduardo Arana, haciendo énfasis en que la presidenta se disculpa. Mira la lectura de los ministros. Y el presidente porque... del Consejo de Ministros también ha estado hace Exacto, unos y Jania instantes Pérez de en Cuellar también. comunicación. Es una clara estrategia, digamos, después del pronunciamiento de la presidenta, los ministros aterrizan más el mensaje, apuntan al pedido de disculpas de la presidenta, ¿no? Considera un error. Pero es dice. un discurso, Santiago, un discurso también político, ¿no? Como le decía al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, un discurso político que puede... Ya la ciudadanía evaluará cómo la deja, ¿no? Porque ya se escuchan unas voces de que queda como mentirosa, de que ha inventado un cuento y toda una historia respecto al préstamo. Eso ya es una defensa política, lo que ha tenido en Palacio de Gobierno es un discurso político. Pero lo importante es saber qué le dijo al Ministerio Público, qué le dijo a la Fiscalía, porque de eso va a depender su futuro legal.